Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy es jueves, estamos grabando la última parte del tema de matemáticas financieras. Ya les envié todos los talleres para que ustedes los vayan resolviendo en la medida que vamos avanzando. De verdad que los he colocado bien sencillos. A mí me interesa que aprendan lo fundamental. En el caso que estuvimos observando la vez pasada, relacionado con el tema del sistema de financiación con cuotas constantes, yo quiero repasar eso en el siguiente sentido. En el sistema, las cuotas son iguales y corresponden a la sumatoria de la amortización a capital y de los intereses. La suma es constante y las dos, la amortización a capital y los intereses, son variables. Recuerden que mientras el interés va disminuyendo porque se aplica sobre saldos, la amortización va aumentando, pero la suma, repito, permanece constante. Hoy por hoy vamos a pasar a otro sistema. Solamente dos vamos a ver en el curso, dos sistemas de financiación. El uno con cuota constante y este con cuotas que tienen amortización constante. ¿Listos? Para cualquier caso, el valor de cada cuota es la sumatoria entre la amortización y el interés causado. En este caso, la amortización es constante. Es decir, que si se presta con este sistema una cantidad P para cancelarla en N periodos, esa amortización de cada periodo es igual a P dividido por N. Vamos a suponer, prestamos 1.200.000 pesos para cancelarlo en un año en cuotas mensuales. En cada cuota la amortización será 1.200.000 dividido 12, es decir, igual a 100.000 pesos. Y la cuota, como en los casos anteriores, será la amortización más el interés. Es decir, cada cuota será la amortización, que es P sobre N, más el interés causado y calculado sobre saldos. Listo, voy a explicar un problema, un ejercicio sumamente sencillo, pero que le va a permitir apropiar y entender fácilmente el sistema de financiación con amortización constante. Supongamos que se recibe un crédito de 5 millones de pesos para cancelar durante 5 años en cuotas anuales que tienen amortización constante e intereses del 30% anual. Ese es el problema. Si eso es así, pues en cada año irá amortizando P sobre N, es decir, 5 millones sobre 5, 1 millón de pesos. ¿Sí? Lo que ven en el cuadro es el proceso de financiación. Miremoslo. Está el número N, que indica la cuota, la amortización a capital, los intereses causados sobre saldos, la cuota de cada año y el saldo. Iniciamos en el periodo 0, se debe 5 millones y arrancamos. Cuando ha finalizado el primer periodo, se supone que se amortiza este millón y que los intereses son sobre este saldo. 5 millones al 30% nos da 1.5 millones. Y la cuota es la suma de estas dos, que es 2.5. Y el nuevo saldo es 5 millones menos lo que se amortizó, es decir, 4. Y así sucesivamente. Veamos. Para la segunda cuota, amortiza 1, porque mire que va a amortizar
cada año de a uno. El interés es sobre 4 millones. Y 4 millones por 30% o 1.2. Y la sumatoria son 2.2. Y el nuevo saldo es 3. Y así sucesivamente. En el siguiente, amortiza 1, el interés es sobre este, 30% de 3 millones, 0,9. La suma es la suma de estas dos, es la cuota. Y la amortización, otro millón de pesos. Así de sencillo es el sistema de financiación con cuotas que tienen amortización constante. Yo he colocado un problema también sencillo. Claro, aumenta un poquito aquí el número de cuotas, pero el proceso es el mismo. Observe que yo puedo preguntar, por decir alguna cosa, ¿cuánto es el saldo después de pagar la segunda cuota? Esta. Pues es esto menos 2 veces la amortización. O aquí es 5 millones menos 3 veces la amortización. 3 veces esto. ¿Sí? Si yo pregunto, vamos a decir, voy a preguntar cuánto vale la cuota 3. ¿Cuánto vale la cuota 3? Entonces, en la fórmula será la amortización, que ya vimos, más el saldo, fíjense, el saldo después de pagar la cuota 2. El interés del saldo después de pagar la cuota 2, no de este, sino de este. Por tanto, será 1.9. Como ven, no hay ninguna dificultad, no le busquen más dificultad que la poquita que tiene. De tal manera que hasta ahí, pues hablamos del tema del sistema de financiación con amortización constante. Bueno, vamos ahora a explicar el tema de las tasas de interés efectivas o nominales. Cualquier tasa de interés que existe en el mercado tiene 2 periodos. Uno, el periodo propio, llamado P sub P, que indica cómo se liquida el interés. Y el otro, el periodo de capitalización o pago, P sub C, que indica cómo se capitaliza o paga el interés. Para que lo entiendan bien, voy a suponer que el interés es 36% anual, pagadero mensual. A esta parte se le denomina P sub P, es el periodo propio. Y a esta parte es P sub C, que indica cómo se paga el interés. Supongamos que el crédito, un crédito que se contrata a este interés, es de 1 millón de pesos. Eso significa que en el término de un año se va a liquidar 360.000 pesos. Pero como se paga mensual, en cada mes se pagará la 12ª parte. Es decir, que en cada mes se pagará solamente 30.000 pesos. ¿Puede esto variar? Voy a hacerlo variar. Voy a suponer que esta parte permanece constante, pero que aquí lo vamos a variar. Lo vamos a variar, por ejemplo, si fuera 36% anual, pagadero anual. Eso significa que en un solo golpe vamos a estar liquidando y pagando. Eso significa que nosotros liquidamos 360 y se pagan al final de ese periodo, al final del año. Voy a hacer otra opción. Es 36% anual, pagadero semestral. Significa eso que en todo el año se liquidan 360, pero en cada semestre se pagan 180, en cada semestre, y la mitad. Y así sucesivamente. Si es trimestral, 36% anual, pagadero trimestral, pues entonces se estará pagando esto, pero lo que se paga en cada trimestre es la 4ª parte, es decir, 90.000 pesos. De ahí sale lo del pagadiario, ¿no es cierto? Si esto es 36% anual, pagadero diario, pues en lugar de estar dividiendo por 12, como en este caso, se divide por 360, si la tasa es ordinaria.
Entonces 360 dividido 360.000 dividido 360, eso le corresponde a 1000. Significa eso que si a usted le hacen un crédito de 1 millón de pesos, cada día, se hace un 36% anual pagadero diario, cada día le estarán sumando 1.000 pesos más al valor de su deuda. Habíamos dicho que cada tasa de interés tiene 2 periodos, uno el periodo propio y otro el de capitalización o pago. Ahora bien, si P sub P es igual a P sub C, es decir, si el periodo propio es igual al periodo de capitalización o pago, el interés es efectivo. Así se denomina. Si es diferente, el interés es nominal. Todas las tasas que hemos visto hasta ahora, y a no ser que se diga lo contrario, son efectivas. Y para que sean nominales, significa que debe darse toda la información y se puede observar que los 2 periodos son diferentes. Ejemplos 1 y 2. La tasa del 3% mensual pagadero mensual. Esta es el periodo propio y este es el periodo de pago. Observen que el 3% mensual pagadero mensual es lo mismo que el 3% mensual efectivo. Y como digo que todas las tasas, a no ser que diga lo contrario, son efectivas, esto de hablar de colocarle efectivo aquí resulta un pleonasmo. Es decir, se entiende que si no existe es porque es efectivo. A no ser que diga lo contrario es que es nominal. Pues si no se necesita decir mensual efectivo, sino con solo decir 3% mensual, se entiende que es efectivo. El segundo problema, lo mismo, 0,58% quincenal, capitalizable quincenal. Es lo mismo que 0,58 quincenal efectivo o 0,58 quincenal simplemente. Observen que en cada caso, en el 1 y en el 2, se liquida mensual y se paga mensual. Y en este se liquida quincenal y se capitaliza quincenal. En esas condiciones trabaja el interés efectivo. Digamos también que si los 2 periodos son diferentes, es decir, que si el periodo propio es diferente del periodo de capitalización o pago, entonces el interés nominal. Si son iguales, el interés efectivo. Si son diferentes, el interés nominal. Ejemplos: 18% semestral, pagadero mensual. Este es el periodo propio y este es el periodo de pago, en este caso. Y este es 6% cuatrimestral, capitalizable diario. Este es el periodo propio y este es el periodo de capitalización. Significa que se paga el interés completo de un semestre, pero en forma mensual. Es decir, en cada mes se paga la sexta parte. Y el 6% cuatrimestral, capitalizable diario, un cuatrimestre son 4 meses, son 120 días. Significa que este 6% en total se paga, pero diariamente, es decir, en cada día se paga o se capitaliza el 6% dividido por 120. Esa es una forma de mostrarla diferente. En razón de la brevedad, pues yo voy a omitir el trabajo de estos intereses nominales y de la forma de convertir un interés nominal en un interés efectivo o viceversa, o de un nominal a un nominal. Lo voy a circunscribir deliberadamente y para que le quede más sencillo a la transformación de un interés efectivo a otro interés efectivo. Entonces, pasemos pues al tema. Cuando veíamos al principio del tema de matemáticas financieras que las tasas de interés podían ser periódicas, es decir, anuales, semestrales, trimestrales, quincenales, etcétera, etcétera, dependiendo del periodo entre el
momento inicial y el momento final, pues en cualquier circunstancia necesitamos pasar de un interés anual a un interés semestral o bimestral o mensual o diario, etc. Y la gente está convencida de que se puede hacer utilizando la multiplicación de división. Me explico. Hay gente que cree que porque un interés anual es del 36%, entonces un interés semestral es del 18%, trimestral es del 9%, mensual es del 3% y así sucesivamente. No se haya un interés dado, no se haya un interés dado otro, multiplicando o dividiendo como lo hace la gente que no tiene idea de matemáticas financieras. Entonces, por ninguna circunstancia pues puedo aceptar que para pasar de un interés anual a un interés diario dividamos por 360, que le voy a explicar cómo se hace, o para pasar de un interés bimestral a un interés anual multiplicado por 6. Eso se hace en el mundo que maneja temas diferentes de matemáticas financieras. Entonces, el cuento es de la siguiente manera, otra vez en forma muy sencilla. Entonces, vamos a estudiar solamente la forma de transformar un interés efectivo en otro interés efectivo. Ustedes pueden observar en el cuadernillo. Y a la final llegamos a la conclusión de una fórmula empírica que nos permite transformar una tasa de interés IS1 en otra tasa de interés IS2. Una fórmula sencilla, empírica, repito, en el cual esta exponente m es el número de veces que el periodo de IS1 cabe en el periodo IS2. Entiende que el periodo es el propio, que es el mismo periodo de capitalización, bueno, son iguales, porque las tasas son efectivas. Entonces, repito, este es el número de veces que el periodo de este cabe en el periodo de este. Ejemplo. Dado un interés efectivo del 36% anual, me manto allí, anual. Hallar intereses equivalentes a semestrales, B trimestrales, C mensuales, D diarios. Repito, será un interés anual. Ese siempre va a ser IS1. Lo que nos piden es hallar semestral, trimestral, mensual y diario, que es IS2 en cada caso. Entonces, voy a hacer el primero. Voy a hacer corresponder cada uno de estos con el problema. Yo voy a hallar el interés semestral. El interés semestral es igual a 1 más el interés anual, 36%, a un exponente m menos 1. ¿Por qué? Porque el interés periódico, el interés anual cabe dos veces, cabe, o mejor, no cabe completo en un semestre. Un año cabe media vez. Por eso este medio, un año, es el número de veces que esto cabe aquí, porque ya no cabe media vez. Por eso SM es un medio. Y haciendo la calculadora, pues observen que el interés semestral es del 16,72%, que no es 18%, como cualquiera hubiera podido pensar. Que si el interés es del 36,90 anual, entonces el semestral es 18%, no es el 18%, y el 16,72%. Pasemos al trimestral. Otra vez es 1.36
pero este exponencial es el número de veces que anual cabe en trimestral. Anual cabe en trimestral. ¿Cuántas veces cabe un año en un trimestre? No cabe. Sí cabe un cuarto. Un cuarto. Es este cuarto. Y al hacer la operación hay que hacer 129. Pero claro, cualquiera diría que como un trimestre es la cuarta parte del año, entonces el interés trimestral es el 9%. Falso. ¿Sí? En el interés mensual, ¿cuántas veces cabe un año en un mes? Cabe una 12ª parte. ¿Y cuántas veces cabe un año en un día? Cabe 1 sobre 360. De ahí las operaciones y las indicaciones pues completas para hallar el determinado interés. Voy a hacer otro ejemplo, pero ahora está en la dirección contraria. Vamos a poner que un interés, se da un interés del 2% mensual y se piden intereses equivalentes anuales, semestrales, trimestrales, quincenales y diarios. De la misma manera, pero vamos a aplicar la fórmula general. Y al aplicarla, el interés anual, que es el primero que necesitamos, es igual a 1 más el interés mensual elevado a la m. ¿Qué es m? El número de veces que mensual cabe en anual. ¿Cuántas veces cabe en un mes en un año? 12. Y lo da entonces 26,84% anual. 2% mensual es equivalente a 26,84% anual. No 24, como todo el mundo cree. ¿De acuerdo? El interés semestral, entonces es lo mismo, pero ahora lo que varía es este exponente. Y pregunto, ¿cuántas veces cae mensual en semestral? Cae 6 veces. De ahí este exponente. Entonces el 31%. El interés trimestral, ¿cuántas veces cae el mes en un trimestre? Cae 4 veces. Perdón, 3 veces. El interés trimestral, entonces este exponente es cuántas veces cae mensual en trimestral, cabe 3 veces. Y al hacer la operación le queda 6,12%. Ahora supongamos que sea quincenal. Ahora la pregunta es, el caso anterior, ¿cuántas veces cae un mes en una quincena? Cabe media vez. ¿Y cuántas veces cae el mes en diario? Cabe 1,30. Por tanto, estos son los resultados. Problemas parecidos están en uno de los talleres. Entonces no es sino aplicar esta fórmula, pensar cuánto vale m en cada caso y hacer la operación. Pasamos ahora al tema de intereses vencidos o anticipados. Entonces, un interés es vencido o anticipado si se paga o recibe después o antes de utilizar el dinero. Si lo recibe o paga después, es vencido, y si lo paga o recibe antes, es anticipado. Por ejemplo, hay una tasa del 36% anual pagadero mes vencido, o 18% semestral capitalizable en bimestral anticipado. Dice que puede ocurrir en la realidad, que lo vamos a restringir pues a hablar de temas así nominales y vamos a circunscribirlo solamente a la parte efectiva. Por eso voy a proponer este ejemplo. Alguien recibe un crédito de 10 millones de pesos para cancelar en un año a la tasa del 30% anual. Hasta ahí. Tiene que pagar 3.600.000 en el año. Pero si el interés es vencido, entonces recibe los 10 y al finalizar el año paga los 10 y paga 3,6 de intereses. En cambio, si el interés es anticipado, recibe los 10 e inmediatamente paga el interés anticipado y al final paga los 10. Eso significa que la operación aquí completa es recibe 10 y paga 13,6. En cambio, en esta recibe 10 pero paga 13,6, o sea que recibe solamente 6,4 y al final paga 10. Significa eso que esta operación es absolutamente diferente de esta. Absolutamente. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a encontrar la forma de pasar un interés vencido a un anticipado y viceversa. Si hay un interés, perdón, si I sub B es el interés vencido e I sub A es el interés anticipado, estas fórmulas sencillas se pueden aplicar para hallar el interés vencido dado el anticipado o para hallar el interés anticipado dado el vencido. Simplemente, no se las aprendan de memoria, que yo mismo no me las sé. Consúltenlas. Ejemplo, si nos dan un interés anticipado del 40% anual, 40% anual anticipado, nos dan el interés anual anticipado, nos piden el interés anual vencido. Entonces aplicamos esta fórmula. 40% es 0.4 sobre 1 menos 0.4, eso le da 0.66 o 66.36%. Miren el abismo que se presenta porque a alguien le dicen 40% anual y le omiten el anticipado, realmente lo están clavando con un 66%, que es un interés sumamente grande. Si a ustedes alguna persona le dice tiene que poner el 10% mensual anticipado, pues eso decide anticipado, inmediatamente se sube la cantidad del interés vencido. En el ejemplo 2, lo contrario, si tenemos una tasa del 36% anual vencido, entonces hallar el interés equivalente anticipado. Entonces aplicamos esta otra fórmula. El interés anticipado es 0.36 sobre 1 más 0.36 y ese cociente nos da 25%. Fíjense ustedes que un interés vencido corresponde a un interés anticipado mucho menor y un interés igual a un interés anticipado corresponde a este interés vencido mayor. Eso es importante tener en cuenta, importantísimo tener en cuenta. Definitivo, hay que observar que no es lo mismo que uno le pague o reciban en forma anticipada de interés o en forma vencida. El último tema de matemáticas financieras corresponde al de intereses corrientes y reales. Las tasas de interés son corrientes si tienen incluida la inflación, vale decir si la tienen sumada. Y son reales si la tienen deducida, es decir, si tienen restada la inflación. Para hablar entonces de tasas de interés corrientes reales, necesariamente hay que hablar de la inflación. Y voy a hacer también deliberadamente hablar de la devaluación. La inflación es el incremento generalizado, persistente y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país. Se evita que sea generalizado, que sean todos, que sea persistente, que sea sostenido durante un tiempo ese incremento generalizado de los precios y los bienes de un país. En cambio, la devaluación se interpreta como la disminución del valor de una moneda de un país frente al de otro país tomado como referencia o como patrón. Generalmente es el dólar, de tal manera que nosotros podemos hablar de la devaluación del peso frente al dólar como el porcentaje de disminución del valor del peso en relación con el dólar en un tiempo determinado. Hablando de aquí de la vecindad, pues nosotros hemos observado últimamente que el proceso se está presentando de manera inversa a como se ha presentado siempre. Es decir, que el valor del bolívar se ha venido disminuyendo. Por tanto, el bolívar se devalúa frente al peso. De la misma manera podemos hablar de que el peso se revalúa frente al bolívar. En términos generales, uno puede estar diciendo que
por lo general se presenta el fenómeno de la devaluación del peso frente al dólar, pero ustedes pueden observar de un momento a otro que el dólar cae. Cuando cae el precio, el peso se está revaluando. Pero uniendo los dos conceptos, podemos afirmar que la inflación se refiere a los precios y la devaluación se refiere a las monedas. Esto hay que tener en cuenta. Y yo observo constantemente que hay periodistas que incurren en errores crasos cuando hablan de la inflación de las monedas y de la devaluación de los precios. Ojalá que esto no ocurra para ustedes. Generalmente obedece a excesos de dinero circulante en poder del público. Eso ocurre cuando, por ejemplo, disminuye el encaje bancario. ¿Se acuerdan cuando veíamos el encaje bancario? Era una restricción que ponía el Banco de la República, un porcentaje de los dineros que tenía un banco cualquiera. Entonces, si disminuye el encaje, entonces está quedando más plata en poder del público, menos en el Banco de la República, y por tanto, habiendo más plata, la gente tiende a comprar y la inflación empieza a elevarse. De la misma manera ocurre con el aumento de la balanza comercial. La balanza comercial de un país es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Repito, la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, esa balanza sube si suben las exportaciones o si bajan las importaciones. La balanza en concreto, pues sube porque, por ejemplo, nosotros estamos produciendo mucho, y no solamente para el mercado interno, sino también para exportar. Inmediatamente sube la balanza comercial, aumenta la cantidad de plata en poder del público, e inmediatamente se presenta el fenómeno de la inflación. O también porque definitivamente no importamos algunos bienes que traemos del exterior, sino que definitivamente decidimos producirlos. Si eso ocurre, disminuye las importaciones, pero aumenta la balanza comercial, y aumentando la balanza comercial, aumenta el fenómeno de la inflación. También se presenta la inflación cuando aumenta la demanda o cuando disminuye la oferta. Todos lo han observado. Cuando existe poca oferta, inmediatamente se presenta el fenómeno de inflación. La gente tiende a aprovechar el momento, y de la misma manera, cuando aumenta la demanda, entonces inmediatamente los vendedores empiezan a ofrecer sus artículos a un mayor determinado precio. También se presenta el fenómeno de la inflación cuando ocurren desastres naturales. Infortunadamente, cada cosa trágica que se presenta en la naturaleza conlleva a unas dificultades de carácter financiero. Ustedes observan que si hay agua, si hay mucha agua, malo, porque entonces hay desbordamiento de los ríos, etc. Y eso causa inmediatamente que se caen los puentes, que distintas cosas, e inmediatamente suben los precios. Y lo contrario, si hay escasez de agua, por ejemplo, entonces inmediatamente hay resequedad, hay dificultades para los cultivos, etc. E inmediatamente también suben los precios. Hay diferentes tipos de inflación. Inflación de la demanda, inflación por aumento de la demanda, inflación por disminución de la oferta, pero también existen algunos términos que me gustaría que los apropiaran, como el tema de la hiperinflación, que son altos volúmenes
de inflación que ocurren en los países, digamos en algunas oportunidades, crece la inflación. Ha habido momentos en que en el Perú subió la inflación como a 1.500% anual, y en Bolivia subió como al 8.000% anual. Imaginen ustedes que los precios suban 8.000% en un año. Eso no tiene ningún sentido. Pero se presentó el fenómeno hiperinflacionario, que poco a poco pues va a ir se presentando, y con medidas antiinflacionarias puede llegar a su límite. Y hay otro tipo de inflación que se llama la estanflación. La estanflación es alta inflación, alto desempleo y estancamiento económico. A mí no me gustaría decirlo, pero esos términos están reflejados en el país vecino. Se está presentando una inflación del orden del 60% anual, un estancamiento ostensible de la economía y un alto desempleo. Entonces ahí tenemos una figura de estanflación que es diferente pues en otros países. La inflación en Colombia. Rápidamente podemos decir que la inflación en el siglo pasado fue casi nula en los años 50 y fue creciendo en los años 60 hasta el orden del 10%, siguió subiendo en los años 70 a un 15 o un 20%, y el fenómeno fue más acentuado en los años 80, cuando persistió el incremento del orden de un 20-25%, y el punto más alto del siglo se presentó en el año 1992, cuando alcanzó la cifra de un 32.8% anual. Se le introdujo pues medidas antiinflacionarias que permitieron retornar progresivamente a indicadores de inflación del orden de un dígito, como es el que estamos manejando actualmente. En los países industrializados, la inflación es del orden de 1 al 4%. En la mayoría de los países americanos, pues la inflación oscila alrededor del 10%, y solamente en América está el país de Venezuela, que tiene una inflación desbordada del 60%. La tasa de inflación en el país se mide con un procedimiento que se llama el IPC, el índice de precios del consumidor, que es un indicador que lo mide el DANE a través de encuestas que se realizan en 13 importantes ciudades del país a través de la atención a los precios de 300 productos de la canasta familiar. Con base en eso se saca el promedio y se puede saber cuánto sube cada uno de los artículos de un mes a otro, cuánto sube el sector al que corresponde ese determinado artículo y cuánto sube en porcentaje cada región del país y el país en términos generales. Como ustedes han podido observar por los indicadores que se presentan en televisión y en los distintos periódicos nacionales y locales, la inflación del año pasado fue del orden del 2.7%, y el gobierno apunta a que este indicador sea más o menos del mismo estilo. Regresando al tema que nos ocupa, si I sub C es el interés corriente, es decir, que tiene incluida la inflación, I sub R es el interés real, es decir, tiene deducida la inflación, y si I sub NF es el índice de inflación, podemos anotar esta nueva fórmula.
mediante la cual podemos hallar el interés real, dado el interés corriente y la inflación. Bueno, veamos un ejemplo de lo que estábamos anotando hace un momento. Si en Colombia alguien tiene un documento que rente el 5.25% anual y la inflación es del 2,72% anual, el interés real, es decir, lo que produce, lo que renta por encima de la inflación, se puede calcular a través de la fórmula 1 más I sub C sobre 1 más I sub NF menos 1. Haciendo la operación me da 2.46%. Es decir, que un documento que esté rentando corrientemente 5.25 renta por encima de la inflación 2.46%. El último problema es más amplio, similar a uno que está colocado en el taller final, y es el siguiente. Supongamos que alguien tiene un título que le produce 8.25% anual y es un I sub C, es decir, tiene incluida la inflación. Entonces, tenemos que restarle la inflación para hallar el rendimiento real en cada uno de los países. Observen que he anotado que lo vamos a hacer en Estados Unidos, donde la inflación es 2,08, en Venezuela, donde la inflación es 58,25, en Suiza, donde no existe inflación, y en Colombia, donde la inflación es 2,72%, datos del año pasado. Extraño esto, ¿no? Es el país más estable financieramente hablando, de tal manera que todo lo que esté rentando corrientemente es el mismo rendimiento real. Entonces, vamos a calcular el rendimiento real en cada país, es decir, vamos a hallar en cada país el I sub R. De acuerdo con la fórmula, en Estados Unidos el interés real es igual a 1,0825 sobre 1,0208. Este es el I sub C y este es la inflación en Estados Unidos. Eso le da 6.04%. 6.04%. El documento, si es llevado a Colombia en condiciones similares, estará rentando 5.38%. Y si usted lo observa en Venezuela sería 1.0825 sobre 1.5825. Este cociente es menor que 1, de tal manera que al restarlo esto le da negativo, de tal manera que es imposible pues ir a pensar que invertir en un documento que tiene, en un país que tiene una inflación mayor que el interés corriente. Y en Suiza, donde no hay la inflación, pues el interés real es el mismo interés corriente, como lo había dicho hace un momento. Mis queridos amigos, es así de sencillo. Claro, pues yo podría decir en un problema determinado, en Colombia el I sub C es anual y la inflación es semestral. Pues en el evento que ello ocurra, pues habrá que hacer las unidades homogéneas para poder aplicar la fórmula del interés real. De esta manera hemos concluido los aportes personales al tema de matemáticas financieras. Mañana, al final de la tarde-noche o pasado mañana, sábado, les estaré enviando este material de tal manera que lo puedan digerir en el fin de semana. Esto es uno de los temas que están en el examen final, de tal manera que lo pueden ir desarrollando todos por grupos en el fin de semana. Yo quedo a la orden, quedo a la expectativa de sus llamadas, de sus correos, de sus WhatsApp. Soy de verdad, pues, a la orden de todos ustedes y me ha dado muchísimo gusto de estarlos atendiendo.